Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La tarde del viernes 24 de julio, el dirigente indígena Leonidas Issa anunció su precandidatura a la presidencia del Ecuador para las elecciones de 2021. El activista político fue escogido por las bases indígenas de la provincia de Cotopaxi, pero que deberá someterse a un proceso de elecciones primarias que organizará el movimiento Pachacutic. En medio de flores y música, Issa celebró un pacto con seguidores sobre sus posibles propuestas. En su discurso se refirió a la propuesta planteada por Guillermo Lasso respecto a cambiar en 100 minutos la situación económica, a la que calificó de demagógica. Como parte de un adelanto de propuestas para su candidatura, el dirigente dijo de manera enérgica que exigirán al SRI que los dueños de los bancos repatrien capitales para reactivar la economía del país. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado Leonidas Issa, que como todos conocemos es el precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Pachacutic, auspiciado por el movimiento indígena de Cotopaxi. Muy buenos días, Leonidas, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí. Buenos días, mis estimados periodistas, y un saludo cordial a toda la ciudadanía del Ecuador. Muchas gracias por la invitación. Hacíamos una reflexión el día de ayer con el precandidato también, Yacu Pérez, en el sentido de que los actores políticos del progresismo a nivel nacional tienen una responsabilidad histórica en los actuales momentos del país, en un país sumido en la peor de las crisis económicas, en la peor de la crisis sanitaria y en la peor de las crisis de la institucionalidad democrática. Entonces decíamos que es el momento de que esta realidad del país invite a esos actores políticos y a esos dirigentes como usted, Leonidas, a pensar estratégicamente en la necesidad de unir esfuerzos y de, evidentemente, conseguir lograr acuerdos mínimos que permitan una posición potente de cara a enfrentar las elecciones del 2021. Sobre la base de este razonamiento, ¿cuál es el análisis que usted tiene, por favor? Así es, yo creo que es una necesidad urgente e histórica unir los sectores sociales que históricamente hemos sido postergados, el campo popular, las organizaciones sociales, los hermanos mestizos, cholos, montubios, en una gran plataforma, en esta posibilidad de cambio. Pero también decimos, a quien no pueden llegar con verdades absolutas a imponer, y en este caso a tallar cuando no estamos de acuerdo en estas posturas. Al menos, yo he dicho, somos de izquierda, y los que se declaran de izquierda, en este caso, estamos en la obligación, por principio histórico, a ser críticos y a ser autocríticos. Y si los que declaran de izquierda no tienen la posibilidad de mirar sus límites, en este caso, una autocrítica profunda hacia adentro, lógicamente caemos en el mismo pragmatismo de la política tradicional de este país, donde la derecha muchas veces, preguntemos, ¿la derecha tendrá la posibilidad de hacer una crítica, una autocrítica? No, simplemente imponen verdades absolutas, tales como decir, hacen olvidar que hace 4 años dijeron lo mismo y ahora pretenden imponer otra verdad de esas. No, señores. Por ello decimos, debemos unificar. Si nos identificamos en el campo de la izquierda, del progresismo, de conocer los límites a las que en este momento están enfrentando tanto. En consecuencia, yo les invito, mis estimados, el movimiento Pachacutic lógicamente va a definir un candidato oficial. Y a partir de aquello tiene que generar condiciones con los diferentes sectores sociales, o diferentes movimientos políticos. No será, en este caso, la presidencia de la República, pero tiene que mirar un programa de gobierno. Nosotros hemos propuesto 3 cosas. 1, debe ser los sectores sociales organizados, pequeños, medianos productores, todos los pueblos y nacionalidades, hermanos mestizos, choros, blancos, montubios, todos los que estamos dispuestos a sostener, tenemos que construir un programa de gobierno. No es la política del Ecuador, sigamos reduciendo a intelectuales individuales,
o de pronto también creemos que hay eruditos los que nos van a dar la receta para sacar al Ecuador. Necesitamos en este programa de gobierno identificar cuáles son los problemas centrales, los problemas comunes, los problemas estructurales de este sector, de todos los sectores en el Ecuador. Segunda cuestión, tenemos que tener la capacidad, después de construir el programa de gobierno, entre todos tenemos que tener la capacidad, la madurez política de unificar con todas las estructuras sociales del Ecuador en este campo. Yo digo invitados también, económicos que están promulgando y muchas veces han sido aportantes dentro de la economía, pagan puntualmente en el sistema de rentas internas, pero hay muchas empresas realmente que han aprovechado de la institucionalidad del Estado o de la norma jurídica incluso para evadir impuestos. No es posible contar con aquellos. Y la tercera cuestión que nosotros creemos, el Ecuador ha dado en estos más de 180 años de vida republicana, ha dado una respuesta. No es posible seguir sosteniendo la transformación del Ecuador a partir de los liderazgos individuales, que eso se convirtió en el caudillismo de la política. No es posible. Se debe pragmatizar, en este caso, una camada de compañeras y compañeros que conduzcan en esta idea de los liderazgos colectivos. Es la única forma realmente de incluso hacer un filtro para que todo el latrocinio que ha pasado en el Estado ecuatoriano se pueda garantizar una administración. Porque decimos, si no tenemos una vincularidad con el pueblo de manera colectiva, lógicamente dejando únicamente la posibilidad individual, y hemos mirado cómo han acabado en una posibilidad de transformación, han acabado en actos de corrupción. Así que nosotros invitamos en este campo, y los que autoidentifican de izquierda, en este caso de izquierda del progresismo, la primera tarea es ser autocríticos. Yo no acepto a partir de un debate que se salga de las vísceras, en este caso, a promover procesos de insulto entre compañeros. Yo me pregunto, estimados ecuatorianos, cuando uno convoca a un debate serio político para la transformación en este país, cuando salen a denigrar, a racializar el problema, que estos son burros, estúpidos, vendidos, todo lo que quieran. Nosotros, si no estamos de acuerdo con una tesis, es porque estamos luchando, no es porque estamos haciendo juego a la derecha, señores. Y ahí decimos, si esto es la izquierda o el supuesto progresismo que estaba sosteniendo, lógicamente estamos así, pues, ¿qué tenemos insultadores para las redes sociales? No caigan en ese límite visceral de la discusión únicamente del insulto. Saquemos de esa visceral propuesta de insulto a un debate político serio, consensuado, que permita realmente mirar con buenos horizontes al Ecuador y no quedar únicamente en el insulto. Leonidas, buenos días, les saluda Licenia Espinel. En medio de ese debate sincero, abierto que usted menciona, ¿hasta dónde cree que el movimiento Pachakutik y el movimiento indígena en general debe ser flexible para buscar aliados en la izquierda y que en ella se contemple incluso a sectores de la izquierda que están enmarcados en los denominados Revolución Ciudadana? No estoy hablando de un personaje en especial, estoy hablando de los que integran este movimiento Revolución Ciudadana, que sin duda tienen un fuerte nivel de aceptación entre la población que cree en la izquierda. ¿Hasta dónde puede ser flexible Pachakutik y el movimiento indígena? Eso por un lado. Por otro, en caso de que usted no sea electo como el candidato oficial definitivo de Pachakutik, ¿usted va a postularse o se postularía a candidato para la Asamblea, por ejemplo? Sobre este primer punto, ¿hasta dónde estamos flexibles? Esto va a depender del programa de gobierno. De pronto nos embaucamos en esta idea de la izquierda y resulta que embaucados en esa idea de la izquierda nos van quitando el derecho de la educación propia para cada pueblo y cada nacionalidad, aduciendo que el sistema de educación es único en el Ecuador. Sí, única en el Ecuador, debe ser pública, debe ser gratuita, sí, pero no pueden quitar el derecho de tener mi propia educación en Quichua, Shuar, Shona, Secoya, Confam. Es una tarea de los que somos progresistas, de los que somos de la izquierda. No se puede quitar esos derechos. Segundo tema, ¿hasta qué punto estamos, en este caso, en la posibilidad, en la flexibilidad de ser? En el programa de gobierno tiene que quedar absolutamente claro la cuestión del extractivismo. La política del extractivismo realmente ha mejorado las condiciones económicas para el Ecuador, o realmente únicamente se están beneficiando a las grandes corporaciones. Es un tema central para los pueblos.
En el momento que están diciendo que van a duplicar la producción petrolera y la producción minera, lo que están es declarando la guerra en los territorios. Esas cuestiones tienen que quedar absolutamente claras. ¿Cómo es posible que en estos procesos de transformación, en muchas veces en esta flexibilidad que hemos tenido desde el campo popular, desde la idea de la izquierda, en muchas veces las ideas de imposición, en muchas veces de ideas de eruditos, cuando no corresponde a la realidad? Entonces decimos, la flexibilidad de unir con todo el campo popular va a depender el programa de gobierno que nos hacemos cargo, como dijimos, con las estructuras organizativas y la capacidad de un liderazgo colectivo. No quede como un cheque en blanco, en este caso, sobre los hombros de una o un individuo. En ese sentido, nosotros creemos que debemos caminar en este camino. Segunda cuestión, si no soy designado, yo siempre lo he dicho, ni necios ni dorados. A veces la gente no quiere y vos quieres seguir siendo candidato, no es posible. La gente en este momento, yo desde el inicio, desde octubre le he dicho, no quiero hablar del tema electoral. La lucha del mes de octubre no ha sido utilizada como para la plataforma electoral. Pero miramos los que no se hacen cargo del presidente Moreno, salen a decir los traidores al movimiento indígena, los traidores la CONAI, por favor ya paren esa cantaleta, cuando son los responsables que construyeron los 10 años del que ahora se llama presidente. Si no tienen capacidad de por lo menos indicarse de la creación de su presidente de la República, ¿cómo podemos avanzar hacia adelante? Por eso decimos, no vengan a culpar de la historia. En este caso, apropiense del error histórico que tuvo como izquierda en este país. Yo no estoy dispuesto a conversar con personas que salen únicamente a insultar, sino sobre la tesis política y háganse cargo autocríticamente. Tampoco estamos diciendo de otra manera, autocríticamente. Entonces, si nos salimos nosotros designados dentro del movimiento Pachacuti, nosotros no nos desesperamos. Aquí he dicho, posiblemente muchos o la mayoría de los dirigentes nunca seremos candidatos, pero nadie nos va a quitar el pedacito de historia que vamos a aportar en este país para la transformación. ¿Desde dónde? Desde donde estamos en este momento interlocutando las estructuras organizativas, las estructuras sociales del país y que permita con claridad a través de nuestra vocería a dónde estamos llevando. Lo que sí hemos dicho es, compañeros dentro del movimiento Pachacuti, vamos a definir sobre una tesis política. Y eso lo vamos a decir a partir de nuestros accionarios individuales incluso. A Leonidas Issa no han mirado, que ahora también andan culpando que el señor Issa ha votado por Lazo. Por favor, lean en este caso, la nota del comercio del 17 de marzo del 2016. Por favor, lean, donde nosotros estamos diciendo absolutamente con responsabilidad, no podemos ir en desesperación de un momento político, que decía el correísmo y el anticorreísmo, no podemos ir en la desesperación, en este caso apoyar a los que también son responsables de la crisis de este país, cuando después de aquello, después de recibir el apoyo de nuestros compañeros, que se sentaron a la mesa, invitaron a votar, y resultó que dijo, necesito para las elecciones, pero para gobernar no les necesito. Entonces nosotros no podemos caer en la desesperación de las coyunturas electorales. Nosotros tenemos que tener la paciencia de realmente conducir al campo popular. Por eso decimos, el campo popular, la idea de la izquierda o la izquierda en este país no tiene propietarios. Los que se creen de izquierda, primero, autocrítica, crítica y unifiquemos en el campo popular para conducir en este país realmente una verdadera transformación. Leonidas, usted sabe que estamos a apenas 7 meses de las elecciones y la tesis del liderazgo colectivo implica estar relacionados o correlacionados en un amplio espectro del progresismo en el país. Ese amplio espectro implica dejar de lado confrontaciones políticamente suicidas que pueden liquidar al progresismo en favor de una tesis de derecha que se va consolidando y que seguramente se va a consolidar sobre la base de un candidato que puede por este sector político ser considerado el outsider. Consecuentemente, no se puede ir con camisas de fuerza a sentarse en la mesa de negociaciones para lograr acuerdos mínimos. Existe entonces esta posibilidad de poner ciertos aspectos fundamentales o no fundamentales, ciertos aspectos claves, digamos, para sentarse a negociar en el ámbito del progresismo los acuerdos mínimos para evitar esta confrontación política que yo la denomino suicida. Sí.
Sí, totalmente de acuerdo, pero por eso decimos, oiga, pero no puede ser de los sectores progresistas que supuestamente sostuvieron al expresidente, sigan saliendo con su cantaleta de que somos traidores. ¿En esas condiciones usted cree que se puede sentar? Cuando sigan diciendo que en este momento nosotros hacemos el juego a la derecha y todos los epítetos, los insultos que hemos recibido al movimiento indígena, siendo de la corriente de izquierda, ¿usted cree que es posible? Cuando yo, al menos, he tenido absoluta paciencia, voluntad de realmente construir a partir de las tesis políticas, que recibimos insultos, denigraciones y no se hacen cargo de los problemas estructurales que también padecimos los pueblos indígenas en los últimos 10 años. Si no se hacen cargo de aquello, no es un problema de nosotros, entiéndanlo bien. El juego a la derecha lo están haciendo los sectores progresistas que no se hacen cargo a través de su autocrítica, las condiciones que tenemos que cambiarla. Entonces, aquí no vengan con esa cantaleta también, de que si es que no unimos, estamos haciendo el juego a la derecha. ¿Cómo así? Pues, si nosotros estamos luchando desde hace rato. Entonces, pedimos, si realmente va a permitir construir una plataforma grande, la primera tarea, señores, los que en este momento están sosteniendo la idea de la izquierda, primero, dejen de insultar, dejen de denigrar, dejen de culpar sobre supuesta traición en el mes de octubre y háganse cargo de los problemas estructurales que hemos sufrido los últimos 10 años. Si realmente son de izquierda, humildemente reconozcan y no se queden en esta idea de seguir culpando sobre los problemas que sí generaron también. Por ejemplo, que ahora hayan utilizado el sistema de educación bilingüe para acabar con el sistema de educación bilingüe, anunciando que era la caja chica, y se vuelve a repetir lo mismo en este momento. ¿Ustedes creen que necesitamos un indiecito bajado la cara porque nos identificamos en la izquierda? No, no. Las ideas de la izquierda se construyen a partir de nuestra consecuencia, no a partir de las imposiciones, en este caso, de ideas individuales. Pero también háganse una autocrítica. ¿Cómo es posible que no hayan podido criticarse a sus propios dirigentes? No es posible aquello. ¿Y hay autocrítica al interno de Pachacutic? A partir de un debate realmente en la altura política que necesita y no caer en las discusiones de supuesto odio o en las discusiones viscerales en el campo únicamente moral. La política no compone únicamente en el campo moral. La crítica y la autocrítica es un instrumento poderoso de la política. En ese campo necesitamos. Y ahí miremos realmente, y en el campo moral, si realmente ser bueno, ser malo, lo que fuere, permite la consecuencia. Sí, permitirá, pero muchas veces va a depender de la posición política la que conduzca en este país a realmente un debate serio. Leonidas, yo le decía, sí, usted menciona varias veces el tema de la autocrítica. ¿Existe autocrítica al interno de Pachacutic, al interno del movimiento indígena? Y le pregunto esto porque al parecer hay división al interior de Pachacutic. Usted ha cuestionado el manejo de Pachacutic. La CONAIE cuestiona este proceso interno de Pachacutic para definir al candidato presidencial. ¿Hay unidad dentro de Pachacutic? ¿Qué nos garantiza que una vez que ustedes decidan cuál va a ser el candidato a la presidencia de la República, en última instancia no se alíe con sectores de los que ustedes ahora dicen que confrontan? Tenemos que mirar estratégicamente en el futuro. Por eso nuestra capacidad de autocrítica dentro del movimiento indígena lo tenemos todos los días. Y de hecho, yo voy a sacar aquí los problemas internos que tenemos. Nosotros siempre hemos manejado la unidad del movimiento indígena, debatimos las tesis políticas hacia adentro, pero en el momento que está definido un representante, compañero o compañera, nosotros como movimiento indígena la conducimos. Y eso va a pasar en el movimiento Pachacutic. Lo que he dicho es, no podemos en este momento de pronto aplacar la necesidad que necesita la derecha o de pronto otro sector que se autodefine como de izquierda. ¿Qué necesitamos? Solo pongamos en el escenario. Pasa el movimiento Pachacutic con la derecha a la segunda vuelta. ¿Cuál va a ser el accionar de los movimientos que se autodefinen progresistas? No va a ser un apoyo únicamente pues, individual el que vaya de candidato, sino tiene que definir, por eso ponemos como un tema central el programa de gobierno. Incluso, estimados, los que están en este momento aspirando, incluso sobre las ideas individuales, tienen que allanar al programa de transformación en el Ecuador. Ahora decimos, los que no están de acuerdo con el correísmo, por ejemplo, que nuevamente saldrán a decir hay que votar por Lazo.
Por eso decimos, es un tiempo estratégico donde debe ser, a partir de lo que ha sucedido en el Ecuador, permitir la unidad del campo popular, pero en el debate político no quedando en los problemas viscerales que muchas veces como humanos tenemos. Pero si son de izquierda realmente, la primera cuestión, entre hermanos, entre compañeros, no se puede salir a desacreditar. ¿Están dispuestos dirigentes como usted, que como dije al comienzo, tienen una responsabilidad histórica en este momento del país, a dar el salto cualitativo para sentarse a dialogar sobre la base de la posibilidad de los acuerdos mínimos, que es una tesis que se la debate y debe debatirse en política, porque los consensos no existen, pero sí los acuerdos mínimos? Ejemplo, Argentina, donde que se logró una unidad del progresismo y fue derrotado Macri. Ese ejemplo se puede seguir, Leonidas. Sí, por eso decimos, al menos de mi parte, totalmente de acuerdo a la unidad del campo popular en el Ecuador. Lo que estamos diciendo es, ya en el proceso de enfrentar las elecciones, necesitamos que sea el programa de gobierno, porque no podemos seguir pensando que los acuerdos de pronto en los movimientos políticos que se tienen llegan y después pasa 6 meses, un año, prácticamente se molestan de esas propuestas políticas y lógicamente adueñan del proyecto político y después salen en contra de los que siempre hemos estado luchando. ¿Cómo es eso? Yo no acepto de dónde venga, al menos de la izquierda que venga, donde digan la CONAIE ha sido en este caso un instrumento de la CIA. Por favor, caen en el ridículo. No es aceptable y no vamos a aceptar, jamás. Pero si es que está claro en un programa de gobierno cuáles son los hilos conductores para la transformación de este país, lógicamente, por ello estamos diciendo, este acuerdo no debe ser únicamente en las cabezas, debe ser un acuerdo del programa político con este liderazgo colectivo. Es la única forma de sujetar a un proceso de transformación en el Ecuador. Si no lo hemos visto, pues nosotros mismos, de pronto hay un boom que sale, ¿no es cierto?, en los momentos de movilización, ganan y luego dicen, no estábamos de acuerdo y simplemente dispersa la fuerza del campo popular. Por eso yo les invito a un debate, no solo, esto también hay que dejar claro, no solo a los movimientos políticos o en los partidos políticos de la supuesta izquierda o de la izquierda, sino a la sociedad ecuatoriana. En este momento es posible la autoorganización desde todos los campos y a partir en cada barrio, en la comunidad, en los centros urbanos, generar procesos de organización, porque este cambio no va a ser solo poniendo al presidente de la República o poniendo la Asamblea, va a significar acompañado de procesos la que realmente permitirán poner procesos de transformación en el Ecuador. Así que no hay que quedar únicamente. Yo les pido también, han dicho, algunos sectores han dicho, el señor Risa ya perdió el voto. Señores, aquí estamos hablando de tesis política, no estamos mendigando votos. Si hay tesis política donde queremos conducirla, no puede estar intermediado por las presiones o por los chantajes. Aquí el debate político serio debe ser conducido por sus dirigentes y no dejar desatarnos una ola de odio en las redes sociales. Así que yo les invito a todos los ecuatorianos a unificar sobre un programa de gobierno y ese programa de gobierno sea sostenida por las plataformas de las organizaciones en cada núcleo y eso sea conducido por un liderazgo colectivo. De esta manera simplemente volveremos a repetir la historia. ¿Existe suficiente liderazgo al momento en Pachacuti y en la CONAIE, Leonidas, a su criterio? Y le pregunto esto porque sí han recibido críticas en el sentido del movimiento indígena como tal, de que en determinados momentos, a través de sus representantes en la Asamblea, tuvieron que pactar con sectores que ahora dicen que combaten o con sectores que tradicionalmente ustedes han combatido como la derecha, por ejemplo. Y me refiero específicamente al caso de, en ese entonces, la legisladora Lourdes Tibán, y ella tuvo ciertos acercamientos con sectores de la derecha. ¿Usted está de acuerdo con la postura que ella tuvo que asumir en su debido momento y que no fue bien visto por el resto de la ciudadanía que confiaba en el sector indígena? Yo creo que dentro de la Asamblea todos han acordado. Todos han acordado y por eso decimos, nos llama la atención cuando sacan únicamente un debate moral, de que es bueno o es malo, en qué tiempo. Señores, también el expresidente de la República llamó, vean, pongamos en esta desesperación, pongamos a Jaime Nebot, que sea el que suceda a Lenín Moreno. Entonces, por eso decimos que si miramos en la Asamblea Nacional, hemos visto también, pues, los de la izquierda, que han votado también, pues, con Jaime Nebot, pero no es novedad esta cuestión. Entonces decimos,
Si quedamos únicamente en la coyuntura, realmente vamos a acabar sacándonos los ojos entre nosotros. ¿Por qué? Porque están acomodando de esa coyuntura para salir bien librados en esa coyuntura. Y yo he sido público al interior del movimiento indígena que muchas veces me han tachado radical. Sí soy radical contra la deshonestidad, contra la corrupción, contra todo, incluso contra las formas que hacen política, lo he sido muy radical. Yo he sido claro. Revisemos cuando salió la doctora Tibán, ¿no es cierto?, apoyar a Guillermo Lasso. Y ahí el medio de comunicación dijo que era el movimiento indígena. Y yo inmediatamente, por favor, revisen. Cuando dijimos el movimiento indígena de Cotopaxi, no ha pactado, ni está ni votará, en este caso, por el candidato de la derecha, Guillermo Lasso. Nuestra postura clarita, sin estar a medias tintas ni tibios, clarita. Pero también exigiendo una crítica, una autocrítica a los que se determinan o autodenominan los de la izquierda, de la misma manera, poniendo los puntos claritos. Por eso he dicho, tenemos que tener la paciencia, en este caso de construir un proyecto político que esté acercado a la realidad de las organizaciones. En ese sentido, ahora mismo me han dicho que la doctora Tibán va a ser mi vicepresidenta. Entonces han generado condiciones de lo que fuere. Sacan las fotografías, entonces ¿por qué no sacan las fotografías también de los pactos en su debido momento que la tuvieron, de los acuerdos que tuvieron? Entonces caemos realmente en la desesperación coyuntural únicamente por las elecciones. Nosotros hemos dicho no, la política no se hace únicamente en el campo electoral, la política se hace todos los días intentando cambiar desde la última comunidad, desde la familia, y eso permita realmente conducir una transformación social. Yo soy crítico con las posturas, por ejemplo, dicen que no soy ni de izquierda, no soy ni de derecha. Señores, me pongo en cuestionamiento. En este país realmente está en cuestionamiento o en duda si es que habemos pobres y hay ricos. Pues por favor, no está en duda, pues. Es objetivo. Hay ricos y habemos pobres. Punto, se acabó. En términos ideológicos, los que nos autodefinimos de la izquierda y que queremos transformar, lo que estamos diciendo, miremos esta realidad del Ecuador y conduzcamos en una postura política consecuente, coherente y resignifiquemos la forma de hacer política. Los que han llamado a votar por la derecha, que ahora está pesando a muchos compañeros, lógicamente en la desesperación, simplemente respeten también los criterios de una línea consecuente en el movimiento indígena que la hemos tenido, pero nunca vamos a destruir la unidad de todo el movimiento indígena del Ecuador. Y los que no se sienten representados, hay que invitar al debate, debatamos, construyamos, pero no por esto hay que destruir las estructuras organizativas. Leonidas, le quiero pedir un último comentario breve, por cierto, sobre la pregunta que les hicimos a nuestros oyentes para que respondan a propósito de la entrevista con usted. Les planteamos, ¿considera que existe división en Pachacutic para la candidatura a la presidencia de la República? Nos han contestado sí, el 89% y no, el 11%. ¿Qué opina brevemente, Leonidas? Yo creo que hay una valoración de la ciudadanía, por eso hemos pedido a nuestros dirigentes nacionales que no sea una imposición de la voluntad de los dirigentes. Y yo siempre he peleado y siempre me han de tener ahí peleando. Hay que escuchar a las bases, las comunidades. Por ejemplo, si a mí me venían diciendo los compañeros, yo en el proceso interno les he ido diciendo, no es posible la candidatura, yo no quiero enfrentar. Pero finalmente, a cada organización que hemos ido, en los 7 cantones, 10, 20, 30 comunidades por cada organización de segundo grado, los compañeros han dicho, compañeros, usted no querrá, pero esta es la decisión de la provincia de Cotopaxi. Y hemos tenido que asumir, por eso hemos agradecido esta designación simbólica, que no es únicamente para el tema electoral, sino es una referencia simbólica para el proceso de lucha que la hemos dado. Entonces, aquí los que estamos en este momento con esta posibilidad, no ha sido un interés individual cuando salen a decir, la ciudadanía me ha pedido. Yo he tenido la paciencia, la humildad de ir escuchando las estructuras de base, y eso es lo que está en este momento. ¿Qué pedimos al resto de los compañeros de candidatos también?
De la misma manera, hagamos una valoración conjunta del apoyo que tiene el compañero Yaco, del apoyo que tiene el compañero Salvador, del apoyo que tiene el compañero Jaime. No hay que quedar, en este caso, siendo ciegos, ¿no es cierto? Y del apoyo que estamos teniendo como provincia de Cotopaxi. Valoremos qué tiene que hacer la dirigencia nacional. Estos apoyos que tenemos, siendo miembros del movimiento Pachacuti, conduzcamos que bajo decisión de las estructuras de organización de base, valorando también la decisión nacional, regional y hasta los niveles bajos, ¿no es cierto?, se pueda designar a partir de una valoración objetiva, no por caprichos. Por eso hemos dicho, cualquiera que sea el resultado, no van a mirar a Leonidas Issa de pronto yendo a algún lado, sino ya nuevamente, posiblemente algunos de los compañeros no podremos ser candidatos nunca, pero nuestro pedazo de historia, de nuestra vida, que permitirá construir en la transformación de este país, está para seguir luchando. Muchísimas gracias a Leonidas Issa, precandidato a la presidencia de la República por Pachacuti, líder del movimiento indígena de Cotopaxi. Será hasta una próxima y suerte, Leonidas. Muchas gracias. En estas palabras finales yo les pido a los ciudadanos, sobre todo, de los que estamos creyendo en una posibilidad, no miren a Leonidas Issa, sino miremos en esta posibilidad de octubre, que fue la fuerza, que aquí esto no vamos a acabar únicamente en las elecciones. Así lleguen a gobernar cualquiera que sea, incluso algunos con demagogia, sin la participación activa de la ciudadanía no va a cambiar. Por eso invito primero a cuidar las estructuras organizativas. En los momentos electorales muchas veces se esperan y llega la fiebre electoral. Hay que tener calma, hay que tener paciencia. Cuidemos nuestras estructuras organizativas y si necesitamos cambiar, empecemos cambiando adentro. Por eso yo he dicho, si hay actos desleales dentro del movimiento Pachacuti, yo voy a quedar adentro del movimiento Pachacuti, dentro de la CONAI. Muchos compañeros se han ido, aduciendo de que aquí no hay cualquier cosa, han dicho, ¿no es cierto? Yo he dicho, quedamos aquí para cambiar primero las organizativas y desde allí invitar al resto del Ecuador. Si nosotros no tenemos la paciencia de cambiar adentro de nosotros mismos, lógicamente, ¿qué vamos a ofrecer hacia el resto de la sociedad? Así que paciencia, a seguir construyendo y vamos juntos realmente a cambiar este país. Muchas gracias. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.